Muy buenos días. Por algún motivo hubo una falla técnica y no me habían registrado como moderador de la sesión. Muy buenos días, mi nombre es Antonio Garza, soy presidente electo de la Sociedad Mundial de Acuacultura y secretario de Pesca y Acuacultura del Estado de Tamaulipas. Es un honor para mí ser moderador hoy en este panel de COVID-19, impactos y soluciones propuestas, dentro de la segunda edición del Summit Latinoamericano por la sustentabilidad pesquero y acuícola. Estamos viviendo sin dudas tiempos sin precedente. En nuestra generación, en esta generación que nos tocó vivir, el COVID-19 generó primero una crisis de salud que ha afectado a millones de personas. Además, una crisis económica muy fuerte en todo el orbe. Es tarea de todos actuar inmediatamente para que esta crisis no se transforme en una humanitaria y de seguridad y sobre todo en un área como Latinoamérica. En este panel discutiremos desde diferentes perspectivas los impactos que la pandemia ha tenido en el sector y algunas posibles recomendaciones. Para esto contamos con un panel variado y diverso, el cual me permito presentar. Nuestra primera panelista, Inés López, es catalizadora del cambio en COVID, donde trabaja en aras de la conservación marina y las pesquerías sostenibles a través de la participación efectiva de las comunidades costeras. Ha trabajado en la implementación del programa de liderazgo comunitario, el fortalecimiento de organizaciones pesqueras, manejo y monitoreo de áreas marinas protegidas y zonas de refugio pesquero, así como la integración de redes de impacto social y acción colectiva. En los últimos años, el compromiso de COVID con la igualdad de género le ha llevado a impulsar programas con perspectiva de género en el mar, posicionando este tema a nivel nacional y participando en diversos foros internacionales. Nuestra segunda panelista, Estefanía Rojas, asesora técnica de Sustainable Fisheries Partnership, con más de 7 años de experiencia trabajando con comunidades pesqueras en el área de conservación marina. Cuenta con un diplomado en manejo y conservación de recursos naturales en México y además ha sido becaria en el Programa Internacional de Formación en Excelencia Gerencial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha participado en proyectos relacionados al diagnóstico de pesca artesanal en norte peruano y en programas de conservación de mantas en Indonesia, Islas Maldivas, México, Ecuador y Perú como parte de la ONG Manta Trust. El tercer panelista, Gonzalo de Romana, actual presidente de directorio de Apropisco, primer vicepresidente de la Sociedad Nacional de Pesquerías y vicepresidente de IFO, antes de su ingreso al Grupo Breca, se desempeñó como director de finanzas de Duke Energy Centroamérica. En 2010 asumió la gerencia central de administración y finanzas de TASA y en el 2014 fue promovido a la gerencia general de Centria, empresa administrativa del grupo. En el 2016 asumió la gerencia general de Agrícola Hoja Redonda y en el 2017 retornó a TASA como gerente general. Dentro de las áreas de experiencia e interés especial de Gonzalo se encuentran finanzas, administración, logística, innovación, creación de valor y planeamiento estratégico. El cuarto panelista, Jorge Grillo, es cofundador y actual presidente de Red de Sostenibilidad Pesquera, organización peruana que busca contribuir al manejo sostenible de las pesquerías y al bienestar de las comunidades pesqueras mediante iniciativas que disminuyan los impactos de los ecosistemas, asegurando la rentabilidad económica y el empoderamiento de los usuarios de los recursos pesqueros. Inició su carrera como observador a bordo y analista de información pesquera y oceanográfica en flotas de mayor escala. Cuenta con experiencia en el diseño y ejecución de proyectos y consultorías relacionadas a la generación y análisis de información pesquera y socioeconómica para la generación pesquera, así como estrategias que incentiven el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros bajo el enfoque ecosistémico y de cadena de valor. Nuestro quinto y último panelista, mi buen amigo Reinaldo Morales, actual director regional de la Dirección Regional Especializada de Ospesca, adscrita a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, conocida como Dirección Regional SICA Ospesca, dedicado desde hace más de 35 años al trabajo en la pesca y acuicultura de Panamá y en la región del SICA, en las áreas de extensión, investigación, ordenamiento y administración. Desde 2004 ha trabajado en proyectos de índole regional en los países integrantes de Ospesca, representante de Panamá y Ospesca ante diferentes foros y grupos internacionales.
Ha elaborado y colaborado en la producción de diferentes documentos y artículos sobre la acuicultura, pesca y pesca a nivel nacional y regional. La dinámica del panel consiste en que su servidor, como moderador, hará una serie de preguntas y todos los participantes tendrán 3 minutos para responderlas en el orden que se les ha comunicado con antelación. Les pido encarecidamente se apeguen al tiempo asignado. Sin mayores preámbulos, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo ha afectado la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 a los diferentes sectores y regiones de la pesca y la acuacultura en América Latina? Inés, 3 minutos. Muchas gracias. Gracias a todos los que están escuchando y al resto de los panelistas. Bueno, para abordar esta pregunta, quisiera mencionar que nosotros hemos realizado una consulta nacional desde hace 7 meses que nos permite dar algunas respuestas a estas preguntas, ¿no? Como pasa en otros países del mundo, en México los mercados cerraron y esto tuvo un fuerte impacto sobre el sector pesquero. Sin embargo, aquí los pescadores y pescadoras resienten que ese impacto les llegó antes de que la pandemia fuese oficial por parte del gobierno, porque México es un país que exporta productos pesqueros, es decir, produce más de lo que consume, ¿no? Entonces, los productos de alto valor, en particular la langosta, que tienen una gran aceptación en el mercado asiático, se vieron afectados severamente por la contingencia cuando empezó en aquel momento la epidemia en China. Esto tuvo un fuerte impacto sobre el precio de los productos, que disminuyó entre el 30 y el 60%, y en general las pescadoras y los pescadores del país decidieron enfocarse a la extracción de productos de bajo valor económico, dado que el precio para los productos de alto valor económico estaba muy bajo, y entonces prefirieron no sacar recurso y no perder tantos ingresos. El mercado demanda productos procesados preferentemente porque hay mayor confianza por parte del mercado a este tipo de productos durante una contingencia y también porque se pueden almacenar más fácilmente. Y aquí la participación de las mujeres fue muy importante, dado que las mujeres generalmente se involucran en las pesquerías en las etapas de pre y postproducción pesquera. Y ellas tuvieron un rol importante en la transformación de los productos, si bien no en todos los casos fue posible transformar estos productos porque pues, son cambios que requieren un poco de infraestructura, inversión, etc. Sin embargo, sí tienen un gran rol en que estos productos al transformarse pudieran tener una mejor llegada al mercado local y nacional, lo cual ha salvado a muchas de las organizaciones pesqueras en estos tiempos de COVID, ¿no? El 48% de las personas en México que fueron entrevistadas en estas encuestas mencionaron que habían dejado de pescar y el 41% siguieron pescando pero con menores capturas y solo el 11% realizó pesca de autoconsumo. Y bueno, obviamente una de las afectaciones más importantes es a nivel de la salud de los pescadores y de las pescadoras. Y en esto hay también una diferencia, quiero poner la nota de género, hay una diferencia importante porque en el caso de México el 50% de los hombres destacan que tienen acceso a un servicio de salud, o sea que están afiliados a un servicio de salud y sin embargo en el caso de las mujeres es menor al 40%, lo que significa que hay una diferencia importante y que probablemente estas personas, pues no tienen las mujeres en particular, no tienen el mismo acceso a los servicios de salud que los hombres por no estar afiliadas o por no ser las beneficiarias principales de la tarjeta de salud. Sin embargo, como nota positiva, el 96% de las personas recalcan que utilizaron equipos de protección. Sin embargo, pocos tuvieron una atención médica dado que solamente el 17% de las personas que dijeron haber haber padecido COVID habían recibido atención médica, ¿no? Y esto también pues, se dificulta en el caso de las mujeres si no tienen la tarjeta a su nombre y también porque las mujeres tienden a no priorizar su atención médica si hay una situación familiar que requiere la atención. Entonces, hasta aquí sería mi intervención para pasar al resto de compañeros y intentar siempre tener en cuenta que la pandemia está pegando
muy fuerte a todo el mundo y en particular los grupos más vulnerables están encontrando mayores momentos de discriminación o de vulnerabilidad, es decir, que se están exacerbando estas diferencias. Gracias, Inés. Reinaldo, 3 minutos. Muy buenos días a todas y todos. En toda la región del sistema de la integración centroamericana es conformada por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La pandemia inicialmente en el sector de la pesca y la agricultura afectó un 75-80% en todo el sector, en la actividad de la cadena de valor, principalmente en lo que es el eslabón de la comercialización. Entonces, por lo tanto, desde allí se da un efecto dominó que afecta a todo lo que son los diferentes eslabones de la cadena. Ya se han mencionado algunas de las repercusiones que se dieron. Específicamente me han pedido hablar sobre el caso de la acuicultura en la región y en muchas partes que similitudes en ese sentido. Hay un sobreinventario de productos, dado que no se podían sacar los productos por la falta de movilidad, el distanciamiento social que se da, entonces la gente no podía trabajar. Entonces hay un acúmulo de productos en inventario en la producción. Esto trae como consecuencia el incremento de costos, gastos y riesgos, como es el sobrecosto en alimentación, ya que tenías que mantener en los estanques especímenes que ya no podían salir. Entonces, había que mantenerlos y alimentarlos, y eso trae sobrecostos. Y en las plantas, pues indiscutiblemente los productos que no estaban listos para salir no pudieron, entonces eso te eleva a que tienes que tenerle un mantenimiento a lo que eran los sistemas de refrigeración. Hay otro elemento importante que es la baja de demanda de los productos frescos. Durante la pandemia la gente decidió mucho más ir hacia los conservados, hacia los productos que pudieran mantener en sus casas. Entonces esto nos trae como consecuencia baja de precio hacia el acuicultor. Hay una descendencia en los precios que va hasta de un 25 o un 30% para primera instancia. Adicionalmente a esto, se dan limitaciones en el acceso a los insumos, porque la gente no puede ir a trabajar, entonces las fábricas tienen que disminuir su proceso de producción, aquellas que tuvieron la suerte de no cerrar. Entonces hay alimentos balanceados que hacen falta, hay semillas en estos momentos que están haciendo falta en algunos países porque van a tener que verse involucrados a la importación porque los costos no le permiten esta operativa. Adicionalmente a ello, pues tenemos que mencionar que a efectos del cambio climático y el clima también afecta a los acuicultores, enfermedades, en lo cual también tenemos que tener cuidado. Ahí nosotros englobaríamos las principales afectaciones que hay en el sector de la acuicultura en la región. Gracias, Antonio. Adelante. Muchísimas gracias, Reinaldo. Le cedemos la palabra a Stephanie. 3 minutos. Buenos días con todos y todas. Mi intervención el día de hoy va a ser desde la mirada de la pesquería artesanal, específicamente del sector que aprovecha el calamar gigante o pota. En definitiva, no se puede comparar lo que le pasa a un pescador artesanal de Cortina, que cuenta con un mercado interno y con ellos problemas más locales, con lo que le pasa a un pescador de calamar gigante, en este caso, ¿no? Que básicamente depende del mercado internacional y de las exportaciones. Si bien es cierto que la actividad pesquera ha estado permitida desde el inicio del estado de emergencia con el objetivo de abastecer uno de los bienes esenciales en la población, que es la alimentación, esto no ha evitado que el sector se vea seriamente afectado. En el caso de muchos pescadores, esta actividad se ha visto paralizada por el miedo al contagio ante una nueva enfermedad. No podemos dejar de mencionar también la expectativa que el sector pesquero ha tenido con respecto a la respuesta gubernamental en este caso, pero que lamentablemente ha llegado de manera muy limitada, y esto en parte a la poca formalidad con la que cuenta el sector en el país. Ante esta limitada respuesta, lo que hemos observado en el caso de los poteros o pescadores de calamar gigante es que ellos se han organizado para tomar acción y empezaron a ordenarse y armar sus propios protocolos de bioseguridad para retomar la actividad. Esto mismo ha pasado en otras pesquerías, solo que la viabilidad de aventurarse a salir a pescar no lo es todo, sino también hay que pensar en la cadena de suministro y saber a quién vender el recurso. En el caso de calamar gigante, esta etapa ha pasado por, esto ha pasado por una serie de etapas. Al inicio del año, por condiciones naturales, hubo poco recurso, lo que ayudó a que de alguna manera se respete el confinamiento al inicio de la cuarentena.
debido a que la mayoría de los pescadores se encontraban en tierra. Esto se ve reflejado en los nulos desembarques y exportaciones durante los meses tanto de marzo y abril. De mayo a junio, el panorama cambia un poco. Los pescadores comenzaron a buscar el recurso hasta encontrarlo, logrando en julio tener un récord de pesca, lo que ocasionó el fenómeno de la sobreoferta. Esto trae consigo también una baja en los precios del recurso y con ello otros problemas difíciles de solucionar en su momento. Gracias. Gracias, Stephanie. Jorge, 3 minutos. Hola, gracias a todos. Sí, nosotros también, muy parecido a lo que nos contaba Inés, en Perú hicimos 2 análisis para ver qué cosa es lo que estaba pasando en este periodo durante ya una segunda etapa de la cuarentena, no al inicio, ¿no? Tratando de reconstruir ese impacto inicial, sí. Uno de ellos tuvo como objetivo ver los cambios en los patrones de los consumidores que se abastecen de pescado fresco en mercados, ¿no? En los mercados distritales, en los mercados de abastos, que en Perú son el principal canal de venta de pescado proveniente de la pesca artesanal. Y ha sido evidente el impacto, digamos, en el sector, viendo estos cambios, ¿no? en el consumidor. Por ejemplo, antes de la pandemia, lo que nos dice este estudio es que en Piura el 50% de los encuestados consumían pescado por lo menos 2 veces a la semana, ¿no? Más de 2 veces a la semana. En Lima se consumía pescado, el 28% consumía 2 veces a la semana, ¿no? Sin embargo, cuando se les ha consultado cómo perciben estos cambios, el 42% en Piura percibe que ha disminuido su compra, y el 47% en Lima, ¿no? 42% y 47% en Piura y en Lima tienen esta sensación o reportan esta disminución en el consumo. Y un 29 y un 26% en Piura y en Lima reportaron que ya no compraban pescado, siendo consumidores habituales, ¿no? Estos cambios se han debido principalmente a, uno, el temor a los contagios en los mercados, por la interacción en los mercados que en su momento fueron declarados como focos de contagios por el gobierno. Otro, porque el precio incrementó y el presupuesto familiar ya no alcanzaba, ¿no? Y este presupuesto ha sido lógicamente afectado también por la epidemia. Y un tercer motivo principal, porque sí percibieron un desabastecimiento, menor variedad y sobre todo no encontraban los pescados los productos de su preferencia, ¿no? Lo que no se ha visto, algo que era una hipótesis del estudio, era el temor a ser contagiados a través del pescado. Eso no se detectó en el estudio, ¿no? Y en cuanto a la oferta, a la pesca artesanal, otro análisis lo que hizo fue ver 3 pesquerías: merluza, pota, calamar gigante, que explicaba Stephanie, y conchas de abanico, scallops. Y lógicamente, básicamente en el caso de merluza, de las pesquerías de merluza y de pota, el mayor impacto ha sido en la reducción de la frecuencia de los viajes de pesca, ¿no? Para el caso de merluza, el 79% de los viajes disminuyeron, ¿no? En comparación a un escenario normal. Lógicamente esto trae toda una serie de problemas o consecuencias ya en cuanto a ingresos y puestos de trabajo. Y en cuanto a los scallops, para terminar, en la actividad de procesamiento, lógicamente también ha habido una afectación en la producción. Esta es una actividad de maricultura, de cultivo de fondo, principalmente en Sechura, y la actividad paró, pero el efecto en las plantas
alrededor del 60% tuvo que parar de las plantas, ¿no? de congelar, de procesar scallops. Y las personas empleadas en esta actividad de procesamiento, muchas de ellas migraron a actividades agrícolas y otras lamentablemente quedaron desempleadas, ¿no? Otro cambio importante que se notó es que los exportadores comenzaron a introducir el producto en el canal nacional, ¿no? Debido, lógicamente, a los problemas de transporte y los cierres de mercados. El mercado nacional es el que absorbió parte de ese producto y ha hecho las cosas, digamos, algo menos graves que el resto de pesquerías en este estudio, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Gonzalo, 3 minutos. Muchas gracias y gracias a los organizadores del Summit por invitarme. Bueno, yo estoy en la industria de pesca de anchoveta, de reducción para hacer harina y aceite de pescado. Y a nosotros, cuando empezó el COVID, nos pegó en un momento donde estábamos un poco complicados. ¿Por qué? Porque veníamos de un año donde nuestro principal mercado, que es China, tenía problemas. China es el 80% de la exportación de Perú de harina de pescado. Y era un mercado donde venían con un problema en los chanchos, que el 50% había fallecido por el virus de la fiebre africana. Entonces veníamos con precios muy bajos. El primer trimestre o los primeros 4 meses veníamos operando bajo pérdida. Habíamos vendido la producción del año anterior básicamente a precios de costo. Entonces cuando llegó el COVID en marzo y nos paró la operación, estábamos realmente en problemas. Y si nosotros no teníamos la primera temporada de pesca, que normalmente es la de abril a julio, muchas empresas del sector hubieran quebrado, se hubieran perdido muchos puestos de trabajo. Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar con el gobierno. Y el gran problema que teníamos es que nos teníamos que activar rápido. ¿Por qué? Porque todas nuestras plantas y barcos estaban en medio del mantenimiento. Necesitábamos un mes para terminar mantenimientos y poder operar apenas el gobierno de la cuota de la temporada. ¿Qué hicimos? Vimos experiencias de otros países de éxito, básicamente de industrias en Italia, donde se reactivaron por los protocolos, y trajimos esta idea del protocolo al Ministerio de Producción y al Ministerio de Economía. Rápidamente la Sociedad Nacional de Pesquería elaboró unos protocolos que fueron presentados a los ministerios y después revisados por el Ministerio de Salud, y se aprobaron los primeros protocolos, y que después fueron la base para muchas otras industrias, fuera de la pesquera. Entonces, estos protocolos sirvieron para que nos activemos de manera rápida, podamos hacer los mantenimientos con bastante éxito, toda nuestra gente fue protegida, no hubieron casos graves, y podamos estar en buen pie para iniciar la operación. Por el lado financiero, debido al problema que teníamos del año anterior, muchas de las empresas ya habían sido o habían refinanciado su deuda de largo plazo y teníamos caja, y los bancos felizmente nos apoyaron para continuar con las operaciones hasta que estas fueran reactivadas. Ahora, cuando empezó, porque logramos empezar la temporada y logramos culminarla, el sector fue muy orientado a la seguridad de nuestra gente y a identificar los casos de la mejor manera posible. Y esto nos afectó mucho en la operación. Por ejemplo, en el caso de la empresa que represento, de 7 plantas, yo solo pude operar con 3 plantas y media, porque mucha gente de riesgo no podía trabajar, y nosotros nos fuimos al extremo que ante el menor síntoma nosotros retiramos a las personas de la operación. Y eso hizo que operemos con el 50% activos. Y en barcos, de 48 embarcaciones, solo pescamos con 36 embarcaciones. Entonces, obviamente esto nos afectó la operación, afectó la calidad en el sector, pero logramos el principal objetivo, que era culminar la cuota y darle seguridad a nuestra gente. Y lo otro que hizo el sector fue básicamente apoyar a las comunidades. Apoyar al gobierno, entender las necesidades del gobierno y entender las necesidades de las comunidades para ver cómo los apoyábamos a enfrentar esta crisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas por la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las acciones que se están tomando actualmente desde los diferentes frentes, gobierno, ONG, iniciativa privada,
para contrarrestar los efectos adversos que derivan de la pandemia. En esta ocasión comenzamos contigo, Gonzalo. Adelante, 3 minutos. Gracias, Antonio. Bueno, nosotros hemos tomado bastantes acciones por diferentes frentes. En primer lugar, como industria, lo primero que queríamos fue apoyar, obviamente, al Perú, entender cuáles eran las necesidades y ver cómo podíamos apoyar en la medida posible como industria. Y al inicio, trabajando con el gobierno de manera articulada, lo que el Perú necesitaba era incrementar la cantidad de camas en los hospitales. Ahí la industria apoyó en implementar camas, colchones, equipos médicos, etc. Logramos, por ejemplo, ayudar a incrementar las camas UCI. El sector donó más de 20 ventiladores mecánicos y como SNP, como gremio, y las empresas hicieron donaciones por su lado. Conforme avanzó la crisis, cuando se necesitaba oxígeno, por ejemplo, en los puertos importantes como Chimbote, empresas del sector donamos plantas de oxígeno para apoyar a la comunidad. Otra cosa que hicimos fue los puertos chicos, que no están en ciudades grandes, no tienen pues muchas capacidades. Y ahí lo que hicimos las empresas fue ayudar a las autoridades a desarrollar sus protocolos de seguridad, cómo operar los puertos de manera segura, cómo operar el mercado de la zona de manera segura. Les desarrollamos los protocolos, los ayudamos en conseguir equipos médicos, pruebas rápidas, etcétera, para que puedan combatir la enfermedad sin afectar la economía, y ahí estuvimos siempre presentes. Y lo más importante, por ejemplo, puedo hablar como TASA, fue nuestra gente. Nuestra gente era primero. Nuestro principal riesgo al iniciar las operaciones, porque nosotros tenemos barcos que salen a pescar y si bien llegan a puerto cada día o cada 2 días, están en los barcos la gente más de 60 días. Entonces teníamos que asegurar de que no suba gente con COVID a las embarcaciones. Hicimos cuarentenas. La gente iba a un hotel con prueba rápida, después estaba 7 días, y en esos 7 días se les tomaba una segunda prueba o una prueba molecular, para tratar de asegurar que a los barcos suba gente sin COVID y poder mitigar el riesgo. Lo mismo en plantas. Por ejemplo, en TASA empezamos con pruebas rápidas semanales para tratar de identificar la gente con COVID. Hicimos más de 22.000 pruebas rápidas. Y en un momento, cuando nos dimos cuenta que las pruebas rápidas no funcionaban, nos fuimos al extremo de identificar síntomas. Y era invierno. O sea, mucha de la gente que identificamos no sabíamos si tenía COVID o tenía una gripe. No dudamos en retirar a la gente de la operación, a nuestros trabajadores, hasta saber qué tenían, y eso obviamente impactó, como comenté hace un rato, nuestras operaciones. Entregamos a nuestra gente más de 1.400 kits de medicinas, de acuerdo a las que iba recomendando el gobierno peruano para atenderse de COVID. Los apoyamos con ambulancias aéreas o terrestres cuando identificamos un caso grave, como no había atención en los servicios públicos, porque había colapsado el servicio público, movíamos a la gente a las clínicas privadas y obviamente asumíamos todos los gastos, porque la mayoría de nuestro personal tiene el seguro social, no tenía el seguro privado, pero no dudamos en apoyarlos. Y solo para acabar, trabajamos muy de la mano con todas las autoridades en los puertos o centrales. Hemos sido muy transparentes en toda la operación, entregando información y ir trabajando de manera articulada con ellos, como comenté, para ir entendiendo sus necesidades y ver también cómo los apoyamos como industria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie. 3 minutos, por favor. Sí. Bueno, para responder a esta pregunta, a mí me gustaría retroceder un poco y remontar al nivel de organización que han tenido los poteros para buscar soluciones que les permitan armar sus propios protocolos y volver a la actividad. Si bien es cierto, Sanipes había sacado un protocolo durante la pandemia, no se socializaba en un lenguaje más fácil para los pescadores artesanales. Entonces, la incertidumbre del sector se había hecho más profunda por las complicaciones logísticas y la falta de información que orientaran a los pescadores y armadores a organizar faenas de pesca que minimicen el riesgo de contagio. Entonces, este escenario fue el que motivó a diversos actores comprometidos con la pesca artesanal a buscar soluciones específicas para el sector, y es así que, tras varias reuniones virtuales, se logró un producto tangible de este trabajo de todas estas personas de manera desinteresada, que se vio reflejado en una serie de infográficos que contenían recomendaciones
para reducir el riesgo del COVID-19 antes, durante y después de la faena de pesca. Todo este material terminó siendo una campaña que se denominó Pesca Libre de COVID-19, que ya muchos, los aquí presentes también conocen. Adoptó su propio sitio web y recibió la colaboración de múltiples personas e instituciones relacionadas a la pesca en diferentes partes del mundo, llegando así a traducir todos estos infográficos a 9 diferentes idiomas y recibir más de 10.000 visitas en un mes. Entonces, todos estos puntos han sido algo que ha sumado de manera positiva a esta campaña. Algunos de estos infográficos se vieron impresos en los desembarcaderos pesqueros, logrando así su objetivo de mantener a los pescadores al tanto de las medidas que pueden tomar para protegerse del virus. A esta iniciativa se sumaron también diferentes organizaciones tanto nacionales e internacionales, ayudando a difundir el mensaje a través de sus sitios web y redes sociales, ¿no? Lo que ayudó a expandir también el mensaje de cuidado y llegar a más pescadores artesanales que utilicen este material y que les sea, que cumpla su función, básicamente. Entonces eso es lo que les quería comentar. Muchísimas gracias, Inés. Reinaldo, te cedo la palabra. Muchas gracias. En este sector tenemos que decir importante, como ya lo han mencionado nuestros compañeros y compañeros, es la atención al ser humano. En ese sentido, se establecen protocolos y normativas complementarias para prevención y control de los riesgos relacionados con el contagio del COVID en la región, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Hay la implementación, y aquí es importante resaltar lo que es el uso de la tecnología y la informática. Entonces ya pasamos a lo que es el teletrabajo, como las videoconferencias, pero también los trámites se comienzan a ser digitales para atender las solicitudes de los acuicultores y los pescadores y la emisión de declaraciones y certificaciones. Esto es importante. Agiliza lo que es los trámites. Se dan los permisos y salvoconductos para la movilización de los productores. En un principio todo estaba restringido. Ahí comienza a haber esa movilización y se considera lo que es el sector de la acuicultura en el marco de lo que es la producción alimentaria como elemento esencial. Hay negociaciones también que se hacen entre homólogos de los diferentes estados, gobiernos, para poder quitar trabas en lo que es el intercambio comercial de los productos de la acuicultura a nivel internacional. Indiscutiblemente establece el establecimiento de programas de financiamiento, así como de los programas de apoyo financiero en cuanto a extensión de plazo de pago de impuestos, de intereses, la moratoria o extensiones de concesiones y autorizaciones, así como la inclusión también de las actividades en cuanto a la búsqueda de seguro de desastres. Pero también es importante, por otra parte, resaltar de que hay un nuevo comercio a nivel de la región, un nuevo comercio con el uso de las redes sociales. Ya hay una oferta de los productos a través de las redes sociales de manera tal de que te llevan el producto a tu casa. Hay una diseminación también de lo que es las ventas ambulantes, ¿verdad? Hay la disminución, los productores buscan cómo disminuir costos a través de reducción de densidades. Entonces hay variaciones en lo que es los sistemas de cultivo. Diversificación de los productos para su comercialización. Ya no solamente vender el producto fresco, es ver qué valor agregado le coloco para las exigencias que me está colocando el mercado, cómo llego a nuevos mercados. Y algo que se ha mencionado importante también, yo quiero resaltar aquí, el apoyo del sector a las comunidades para lo que es la medida de prevención en la donación de kits para que puedan apoyar a lo que es esa prevención. Y lo otro importante, la donación de productos alimenticios para las comunidades vulnerables. El sector se volca también a apoyar la prevención, pero también en esa seguridad alimentaria que es importante. Entonces nuestros productos van hacia allá, hacia asegurar la seguridad alimentaria, valga la redundancia, y a preservar también lo que es la vida de las personas. Por ahí yo me quedaría en estos momentos sobre estas acciones que hemos estado realizando. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, Reinaldo. Inés, 3 minutos, por favor. Gracias. Pues para complementar un poco lo que ya han mencionado los compañeros, bueno, principalmente en México los gobiernos hicieron cargo de la entrega de despensas, ¿no?, en las comunidades para apoyar durante los tiempos donde no tienen trabajo, y esto sucedió a nivel del gobierno municipal principalmente. Aunque también hay que destacar que las comunidades pesqueras se organizaron ellas solas y muchas veces se adelantaron para tomar estas acciones.
movidos por la necesidad y obviamente no restringidos por la burocracia que generalmente conlleva el gobierno, ¿no? En este sentido, en particular en México, se adelantó la entrega de un apoyo federal que se entrega todos los años a los pescadores y las pescadoras. Si bien las personas que nosotros encuestamos nos decían que esta entrega había sido desigual por la falta de registro e inclusión de las mujeres y de las personas que participan en las actividades de pre y post captura de las pesquerías. Estas personas, como no se incluyen en los censos pesqueros, pues no son beneficiarias de los subsidios. Entonces ahí se generó un gap, un hueco que fue, pues que no contribuyó a ayudar a algunas de las comunidades, ¿no? Algunos de los grupos. Y bueno, esto viene soportado por la falta de datos sobre quién integra las pesquerías, ¿no? Siempre con la visión de que es solamente la pesca, la producción la que cuenta y no toda la cadena de valor, que eso es algo que hace falta que se vaya modificando. En particular en las comunidades, la principal acción que ellos tomaron para protegerse fue el cierre de la comunidad. Y esto fue especialmente efectivo en las comunidades que están aisladas geográficamente o que viven en lugares de difícil acceso. Sin embargo, una gran parte de estas comunidades se vio obligada a abrir de nuevo sus localidades por la presión económica y también especialmente las comunidades que dependen de alguna manera del turismo reabrieron antes que las que no dependen de turismo combinando con la pesca. Perdón. Otras acciones que tomaron fue realizar la venta a domicilio, como ya habían mencionado varios de los compañeros, y para esto se apoyaron en las plataformas digitales. Y aquí de nuevo, tanto las juventudes como las mujeres, en particular los técnicos y las administradoras de las organizaciones pesqueras, pues juegan un rol importante porque son las que han estado realizando estas labores de socialización de los productos y de utilizar las plataformas digitales para lograr la venta, ¿no? Por ahí hay también muy buenos ejemplos en Chile y en Perú de cómo han realizado estas actividades con el apoyo de plataformas digitales. Y bueno, a colación de una cosa que mencionaba la compañera Stephanie, pues las organizaciones pesqueras que están mejor organizadas han mostrado una mayor capacidad de adaptación, demostrando o entreviendo que la capacidad de adaptación no está tan ligada a la innovación como lo está a la organización del grupo, ¿no? Del grupo pesquero. Y en este sentido, las cooperativas, organizaciones pesqueras que están mejor organizadas, fueron capaces de repartir fondos de emergencia, fondos de contingencia que durante años previamente han estado nutriendo y trabajando, ¿no? Contra las organizaciones que no cuentan con estos fondos porque no tienen una estructura de organización tan consolidada. Estas no fueron capaces de dar estos fondos de contingencia y por tanto sufrieron más o están sufriendo más los impactos del COVID. Muchísimas gracias, Inés. Jorge, por favor, 3 minutos. Gracias. Está claro que la pandemia ha evidenciado debilidades en todos los sectores, ¿no? En todos los países. En el caso de la pesquería artesanal, ¿no? Ha pasado lo mismo, ¿no? No se tenía claro a cuántos atender, en dónde se encontraban, cómo atenderlos, qué pesquerías priorizar. Esto debido lógicamente también a una falta de previsión, de diagnóstico integral del sector pesquero artesanal, que es bastante diverso en cuanto, lo hablaba el día de ayer también, en cuanto a la dinámica de las pesquerías y en cuanto a los contextos socioculturales. Y lamentablemente esta condición hizo que las ayudas económicas, como las que comentaba hace un momento Inés, del gobierno en cuanto a bonos o asistencia de productos de alimentos, fueran insuficientes, ¿no? Entonces se escucha, se nota, se siente mucho en las comunidades de pescadores que realmente no ha llegado esa estrategia, esas acciones, como de repente sí ha llegado en otras sectores económicos o en otros lugares más urbanizados,
Entonces, eso por un lado, ¿no? Otra acción concreta que hubo por parte del gobierno fue la realización de ferias itinerantes para poder facilitar el acceso o para poder, sí, facilitar que el pescador pueda encontrar mercados. Esto resultó muy bueno, se han desarrollado una gran cantidad y hasta ahora se siguen desarrollando de estos eventos, pero no se atendía a todos los agentes de la cadena, ¿no? Como ahorita también coincido con Inés, que se ve solamente en el primer eslabón, se centra la pesquería y, por ejemplo, a los vendedores minoristas, que hace un momento hablábamos, que ha habido un cambio bastante fuerte en el patrón de consumo, no se priorizó, ¿no? ninguna atención. Como actores de la misma pesquería, hay un ejemplo bien resaltante, que es en una comunidad pesquera al norte del Perú, el Ñuro, cerraron, y también parten de una muy buena organización, que cerraron la comunidad por varios meses, lograron no tener contagios, y lamentablemente luego proliferaron los contagios, pero hubo una atención, una acción que nació de ellos, ¿no? Hubo una reducción en la cantidad de los viajes de pesca, pero también en el caso del Ñuro, se organizaron para hacer la comercialización ellos mismos a través del gremio, algo que no hacían hasta el momento, ¿no? También hay un tema de los aspectos formales, se comenzaron a tomar mayor importancia en ese contexto, la digitalización también del pescador para poder tener acceso a muchas otras, a estos temas de trámites, reuniones, etcétera. Creo que han sido desencadenados en parte por esta cuarentena, ¿no? Para no dejar de lado, también ha pasado muchos ONGs apoyando a las comunidades en este camino hacia a las ventas con menores intermediarios o ventas directas, y también ha pasado mucho aquí emprendimientos de ventas a domicilio, como mencionaba Reinaldo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Pasaremos a la tercera pregunta y por cuestiones de tiempo les solicitaría a los panelistas que se restrinjan a 2 minutos en su respuesta. Y la pregunta es, ¿cuáles son las perspectivas del sector y cuáles son las posibles acciones que se deben de tomar para sostener la industria dentro de esta nueva normalidad? Empezamos por Stephanie. Bueno, actualmente el 90% de la pesquería de calamar gigante de Perú se va al mercado internacional y eso siempre nos va a hacer vulnerables a lo que esté pasando en el resto del mundo. Entonces, dentro de las posibles acciones a corto plazo que se pueden tomar en cuenta, yo diría el alentar al Ministerio del Comercio Exterior a analizar el impacto en las exportaciones, para así cuidar estos mercados a donde van el recurso y no se corte la cadena productiva a través de los programas sociales y poblaciones vulnerables y así permitir que la actividad siga desarrollándose. Las pesquerías de calamar gigante en el Perú actualmente dan aproximadamente 43.000 puestos de trabajo directo, entonces su desarrollo es algo que se debe priorizar. Como mediano plazo influiría también la generación de campañas para promover el consumo interno de este recurso y así reducir la dependencia de los mercados internacionales. Además, creo que esto ayudaría a disminuir los niveles de malnutrición que existe en el país, que actualmente están bordeando el 25%, ya que el calamar gigante es un recurso económico y de alto valor proteico que puede servir para la mesa popular, pero que necesita bastante difusión. Bueno, para terminar me gustaría también mencionar el incentivar a la transición económica formal, que implica sistemas contables claros, regímenes laborales específicos y acceso al sistema financiero. Es decir, esto cambiando un poco, lo que se necesita acá es cambiar un poco el paradigma que permita que todo
opere con mayor certidumbre, con menor desorden y también con mayor eficiencia en el país. Gracias. Muchísimas gracias, Stephanie. Gonzalo, 2 minutos, por favor. Sí, gracias, Antonio. Nosotros, o por lo menos lo que veo yo como ser parte de la industria, creo que el COVID, obviamente vamos a convivir con diferentes olas donde va a haber altos contagios y bajos contagios hasta que llegue la vacuna. Posiblemente esto no sea antes de junio del próximo año. Hasta entonces, lo que tenemos que hacer como industria es seguir reforzando nuestros protocolos de operación segura e ir adaptándolos a los cambios que la ciencia vaya identificando y proponiendo. Ahora, algo que es crucial para nosotros es cómo identificamos un caso positivo lo más rápido posible, para poder retirar a esa persona de la operación y poder hacer seguimiento para que se recupere y para evitar que haya contagios. Y también los aislamos para que no contagien a sus familias. Entonces, algo que estamos haciendo como SNP es buscar y estamos apoyando al desarrollo de una prueba rápida molecular que está desarrollando la Universidad Cayetano aquí en Perú, porque sabemos que las pruebas rápidas normales no funcionan y las moleculares son muy difíciles de utilizar, porque no son prácticas y no se pueden tomar, por ejemplo, en las embarcaciones. Entonces, ese es un poco el enfoque, es la identificación temprana. Y lo otro que queremos seguir trabajando es obviamente cultura. Cultura de seguridad COVID en nuestra gente, nuestros trabajadores, nuestros proveedores y obviamente en los puertos donde operamos. Cómo ayudamos a desarrollar esa cultura, cómo ayudamos a las autoridades y tener un trabajo como el que hemos venido teniendo. Tanto con autoridades locales como centrales, un trabajo transparente, articulado, en busca de generar esta cultura y este apoyo a la comunidad. Gracias. Muchas gracias. Inés, 2 minutos. Gracias. Bueno, ya las Naciones Unidas desde 2019 en su índice de desarrollo humano mencionaban la discriminación que podía surgir por la brecha tecnológica como una nueva fuente de discriminación de derechos humanos y sociales, ¿no? Y esto se ha visto exacerbado con el COVID. Entonces es algo a lo que tenemos que atender con mucho detalle y no, si bien el sector necesita acelerar la transición a lo digital, sobre todo en particular el sector de pesca en pequeña escala, debemos tener mucho cuidado de que la situación por COVID no incremente los motivos de discriminación a las personas que se dedican a las pesquerías, ¿no? Y en este sentido, pues nos planteamos cómo podemos asegurarnos que se van a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en este escenario de recesión generalizada, ¿no?, mundial, donde se están priorizando otras cuestiones. Pero hay soluciones. Sabemos que los pescadores y las pescadoras utilizan la tecnología. Más del 80% de ellos mencionaron sentirse cómodos con el uso de la tecnología en México. Más del 90% de ellos utilizan smartphones también. Estos son lugares donde podemos entrar e incidir y son como instrumentos para apalancar mensajes, para conectar a las personas a través de las plataformas digitales y mejorar sus capacidades para autoorganizarse y para tener autosuficiencia en la gestión de sus recursos pesqueros, siempre con el prisma de la sostenibilidad, ¿no? Y también, como ya había mencionado, pues las mujeres juegan un rol muy importante en esta conversión y en esta transición. Es una voz que tradicionalmente ha quedado invisible, ignorada e infrarrepresentada. Sin embargo, los equipos mixtos, simplemente porque reflejan una mayor variedad de opiniones, tienen mejor rendimiento que los equipos de solo hombres o de solo mujeres. Entonces creo que tenemos que poner más atención a esta cuestión de género si queremos encontrar soluciones que den una mejor perspectiva, una perspectiva más duradera al sector pesquero, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí porque sé que vamos cortos de tiempo. Muchísimas gracias, Inés. Jorge, te cedo la palabra. Sí, ¿qué se viene? Primero creo que hay que tener claro que hay impactos que no se han registrado, como mencionaba, por la misma accesibilidad hacia las comunidades, o por simplemente muchas lo hemos dejado olvidado, ¿no? Entonces creo que hay que atenderlas, hay que ver, hay que priorizar quizás
aquellas comunidades o pesquerías que ahora ya sabemos cuál ha sido su impacto. Estos meses la actividad ya se ha reactivado casi al mismo nivel que en una situación normal, ¿no? Pero tenemos, como se dice, no tenemos que bajar la guardia. Las medidas de mitigación frente a una segunda ola o a eventos otra vez fuertes de contagios deberían estar más claras por parte del Estado, comunicarse mejor, porque quizás las medidas están, pero como se comunican en las comunidades pesqueras y cómo están pensadas para implementarse, creo que hay que verlas con mayor detenimiento y pensar en su implementación para el tipo de actividad de estas pesquerías. Como última idea, hay que desarrollar, creo, cadenas de valor resilientes. Este evento lo que de todas maneras ha hecho es encontrar comunidades, o mejor dicho, ahora encontramos a las comunidades más fuertes que antes, definitivamente, comunidades y una actividad que ya de por sí tiene una resiliencia alta ante eventos climáticos, ¿no? Ahora yo creo que están mucho más fortalecidas, pero en aspectos comerciales aún hay muchas debilidades y yo creo que hay que desarrollar estas cadenas, realmente cadenas de valor que no dependan solo de un mercado o peor aún, solo de un intermediario para poder llevar el producto. Creo que este es también uno de los grandes retos que afrontar en el futuro, ¿no? Siendo conscientes que igual la situación, como se mencionaba, una solución como una vacuna está todavía muy, muy lejana, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Cedemos la palabra final a Reinaldo. Bueno, ya pues han hablado bastante, lo han resuelto. Vamos a tratar de condensar lo que es la parte de la acuicultura, que la recuperación en la acuicultura va a depender de cómo fueron afectados los países por la pandemia. Hay una diversidad, entonces, mientras menos pandemia hubo, mientras menos afectación hubo, mayor va a ser rápida la recuperación. Pero es necesario para ello, en estos momentos, declarar la acuicultura como una actividad prioritaria, al igual que la agricultura, para los fines relativos a los seguros de cosecha, tarifa energética y otros impuestos. El fortalecimiento de la comercialización sigue siendo importante y el del consumo también, pero resaltando el valor nutritivo de los productos acuícolas para el fortalecimiento del sistema inmunológico. Eso es sumamente importante. Resaltemos y valoremos lo que nosotros tenemos en cuanto a los productos acuícolas y pesqueros. Propiciar el encadenamiento productivo para adicionar valor agregado y mejorar los ingresos. Y eso lleva también la aplicación de buenas prácticas de manejo y de procesamiento y atender nuestra producción acuícola de acuerdo a las demandas del mercado. Vamos a tener que realizar acciones en cuanto al contexto de la producción para que no tengamos excedentes. Y una cosa importante también es asegurar una asistencia técnica y organizacional de parte de los estados para fortalecer la acuicultura a pequeña escala. Y eso significa, como he mencionado mucho, la formalización de las organizaciones de los acuicultores y pescadores es esencial para que puedan llegar a los programas que se tienen. Si no estás registrado, no eres gente de crédito. Entonces es importante formalizarlos y lograr la representatividad de ellos en las diferentes instancias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Reinaldo. Pues la verdad, un estupendo panel. Les agradezco mucho la oportunidad de haber compartido con ustedes y escuchar toda su experiencia en este sentido. Visiones distintas y la verdad, lo importante yo creo en este momento es que fortalezcamos la cooperación independientemente de lo que estemos, cuáles sean nuestras áreas del expertise. El sector pesquero y acuícola tiene que estar
trabajando juntos y consolidar sobre todo organizaciones regionales, en el caso de la acuacultura, la Red de Acuicultura de las Américas, es algo que tiene que funcionar y consolidarse en la región para que pues, estos temas de cooperación se sigan difundiendo. Pues además no se trata de que solamente el sector productivo, los gobiernos, la academia, todos los actores tenemos que tener una visión en conjunto. Esto no se acaba, no se ha acabado, cuiden mucho a sus familias, por favor. Son momentos difíciles, pero unidos el sector pesquero y acuícola puede llegar muy lejos. Les agradezco muchísimo, hay mucho por hacer y pues como siempre a trabajar juntos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Juntos saldremos adelante. Gracias. Hasta luego.